los saludamos, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. Uno de los temas contingentes, uno de los temas más comentados es el proyecto de ley de sexto retiro de los fondos previsionales. Vamos a conversar acerca de este con los diputados Jorge Durán y Tomás de Rementería. Antes, eso sí, vamos a revisar todos los detalles de la tramitación en la siguiente nota. Tras un intenso debate en la sala, las y los diputados rechazaron en general los proyectos refundidos que permitían nuevos retiros de pensiones. La iniciativa contó con 48 votos a favor, 63 en contra y 3 abstenciones. Con esto, y de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política, las mociones no podrán renovarse sino después de un año. Las 9 iniciativas fueron presentadas en la sala en un informe aprobado en una sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución. En él se organizaron los proyectos en 9 artículos, acordes a las ideas matrices de cada uno. Este fue un procedimiento convenido por los comités parlamentarios a raíz de las discrepancias entre diputados en el trámite en la comisión. En lo central, las mociones buscaban modificar la Constitución con el objetivo de permitir un nuevo retiro de fondos previsionales. Estos contemplaban montos desde el 10% de los fondos acumulados hasta el 100%. Bueno, revisábamos ahí la nota introductoria con los principales antecedentes de este proyecto de ley analizado por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, y para conversar acerca de ello, el diálogo lo establecemos con el diputado Jorge Durán, que gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Gracias, muchas gracias. Diputado, conversemos acerca de esta iniciativa, una iniciativa que está mucho en boca de la opinión pública por lo que representa, por las implicancias de la misma y porque es parte de una seguidilla de proyectos de características similares, que obviamente han tenido mucha evolución en cuanto a la forma en la que el Parlamento se ha pronunciado acerca de ella. Primero quisiera preguntarle, obviamente, por su visión personal acerca de un proyecto de estas características. ¿Por qué perseverar en una iniciativa así? Bueno, ¿por qué perseverar en una iniciativa así? Porque la situación económica no ha mejorado, ha empeorado. Los niveles de desempleo están muy grandes. Solamente ha aumentado un porcentaje de empleabilidad, pero ha sido producto de contrataciones del Estado, del gobierno, que en particular generalmente no son personas de a pie común y corriente, son personas que pertenecen o tienen una tendencia política. Entonces, la clase media sigue siendo la gran perjudicada de siempre, ante un gobierno que trata de impulsar una reforma tributaria que busca justamente subir el impuesto a la clase media, más que a los más ricos, como se decía. Una clase media que no recibe bono, que no recibe ayuda y que día a día aumenta el costo de la vida. Entonces, cuando nosotros presentamos esta propuesta legislativa, es justamente enfocada a ese segmento, no enfocado a la gente más vulnerable o más pobre, porque esa gente ya el gobierno, el Estado, está yendo con ayuda focalizada a esos determinados grupos. Podemos cuestionar lo que no es suficiente, otros creen que es suficiente, yo creo que es insuficiente, pero lo que queda desprotegido es la clase media, y estos retiros, proyectos de retiro, apuntan a ayudar a esta gente. Con ese argumento que usted me da, desmitifica parte de lo que dice el Ejecutivo y quienes rechazan estos proyectos, porque dicen que los retiros no van a beneficiar a aquellas familias de menores recursos porque la gente ya sacó su plata. Exacto. No tiene ese porcentaje, el 10%. Usted derechamente dice, este retiro no es directamente para ellos, sino que es para la clase media que no recibe otros beneficios estatales. Exacto. Si esto, mira, todos ya sabemos que la gente más vulnerable ya sacó todo su retiro y con suerte deben quedar muy pocos recursos dentro, que también este proyecto permitiría que esta persona pudiera sacar, si le quedan 300, 400 mil pesos dentro de la AFP, también lo permita sacar, porque eso no va a incidir porcentualmente en una mejor pensión el día de mañana. Y finalmente, así como van las cosas, las AFP todos los días aparecen con pérdida. O sea, hoy día tiene 500, en 2 años más va a tener 200 o 100. Y además, estas empresas lo único que hacen es cobrar un porcentaje por administrar esos fondos de forma mal. Y todos sabemos quiénes tienen utilidades finalmente, son las AFP, las personas no. Entonces, lo irónico de este sistema, que también con este proyecto aprovechamos de cuestionar, es que no existe una reforma de pensiones que clarifique qué va a pasar con esos recursos. Si los va a administrar un ente estatal, un ente privado, cuáles van a ser las condiciones. Porque lo paradójico es que las personas dicen, cuando yo tengo plata, le paso plata al banco, el banco me paga un interés, un depósito a plazo. Me asegura un interés, no me cobra por administrar mi plata. El banco me paga porque yo le paso mi plata.
Pero acá en la AFP es todo lo contrario. Yo le tengo obligadamente que pasar mi plata a la AFP, me cobra por administrarla y más encima me imputa pérdida. Y misterioso que todos los años vemos a la AFP que tienen suculentas utilidades. Entonces nadie cuestiona ese modelo. Ahora, diputado, en esta iniciativa que se está impulsando ahora hay varios proyectos, son varias ideas. Independiente de la idea de legislar o la aprobación en general, que es lo que se persigue cuando se presentan estas normativas, ¿cuál es quizá la que a usted más le seduce? Porque algunos dicen sacar el 10%, otros hablan de un tope máximo de 1 millón, otros hablan de el autopréstamo, que en su minuto también se rechazó, retiros acotados. ¿Cuál sería la alternativa que a usted más le seduce, le llama la atención? Mira, yo soy autor del proyecto del retiro 100% total, porque lo que busco es poner en el debate, en la discusión, el sistema actual, como lo mencioné. También soy coautor del retiro de 1 millón y coautor del retiro acotado también. Yo creo que en estos momentos la situación país, los distintos argumentos, que esto incide, influye demasiado o no, eso que también es cuestionable y variable respecto a la inflación, yo estoy por legislar, por avanzar en un proyecto acotado, determinado para determinados fines, deudas de hipotecas, a las personas que tienen deudas producto de la salud, de una clínica privada, etcétera, deudas determinadas, un retiro acotado. Y aquellas personas también que le quedan muy pocos fondos, inferior a 1 millón de pesos, que también permitir retirar la totalidad. Sí, para allá quería ir también a lo que dice relación con el escenario que se configura con eventuales montos de retiro. Si es que, por ejemplo, se retirara la totalidad o se accediera a un 10%, el Ejecutivo dice que hoy es completamente inviable y es dañino para la economía. ¿Hay un cambio de discurso ahí de la impresión respecto de lo que pasaba al principio? Mira, la verdad que hay un gobierno y ministros que un día dicen una cosa, otro día dicen otra. Un ministro Marcel, que fue a la Comisión de Constitución, y mostró cifras similares en una exposición, 19.000 millones de dólares impactaría o sería lo retirado para un retiro de un 10% como un retiro acotado. O sea, como la misma cifra para proyectos que son totalmente distintos. ¿En base a qué cálculo, en base a qué argumentos sacan esos resultados y esas cifras que la misma, exactamente la misma, ni siquiera variaba en $1? 19.000 y tantos millones de dólares para el retiro del 10% que afectaría, impactaría la economía y el mismo monto para un retiro acotado. Entonces, eso demuestra la improvisación, el inventar argumentos dañinos, que acá con esto si se provoca un retiro se vienen todos los males y todas las pestes del mundo, como al mismo tiempo el mismo gobierno inventa que con una reforma tributaria se solucionan todos los males del mundo, de que acá va a llover, de que acá va a sembrar y va a salir, todo va a ser un mundo de maravilla, de Bilsipap, si se aprueba la reforma tributaria. Pero la gente ya se está dando cuenta de que son sin contenido, sin cifras claras, son mentiras. El ministro Marcel el año pasado expuso que un retiro acotado no perjudicaba a la economía, que no era dañino, que era necesario y que todos los argumentos a favor. Y hoy día, este año, vemos al ministro Marcel hablando totalmente en contra del retiro acotado de que él mismo presentó. Entonces es algo que uno se dice, la verdad que este gobierno uno no sabe con qué va a salir cada día y hasta cuándo siguen sosteniendo mentira tras mentira, mentira tras mentira. Ahora hay otra arista que se abre, diputado, que dice relación con la incertidumbre del mercado, porque más allá de este último proyecto, del resultado que se obtiene al final, hay otras iniciativas, otros parlamentarios que dicen que perseverarían en volver a presentar o seguir presentando proyectos de estas características. Tenemos lo que usted mencionó también, la incertidumbre por la reforma tributaria, si va a salir o no, y el mercado, los grandes economistas, las empresas privadas han planteado que requieren un escenario de certeza para dar una estabilidad a la economía. ¿Cuánto de daño o cuánto perjuicio se genera justamente con un escenario respecto del cual no se sabe para dónde vamos? O sea, no se sabe si las platas van a estar o no. Mira, yo creo que el perjuicio más grande que se provoca a la economía es el propio gobierno al estar insistiendo día a día en aumentar los impuestos, en insistir en una reforma tributaria que ya se rechazó. Eso es lo que genera incertidumbre. Lo ideal, de hecho, yo tengo un proyecto de ley a punto de presentar,
que apunta a que los gobiernos de turno podrán solo ingresar una reforma tributaria solo el primer año. ¿Se aprueba? Perfecto. Si se rechaza, no puede presentar otra. ¿Por qué? Porque los países estables, los empresarios, invierten a largo plazo. Los empresarios no pueden invertir una gran cantidad de dinero, un proyecto viable a 20 años, recién después del 10 años empiezan a tener utilidad en muchos proyectos grandes, con un país que un año una reforma, otro año otra reforma, y que día a día, año a año, van aumentando los impuestos para ir agrandando un Estado incompetente, un Estado que no cumple con las expectativas de los chilenos, un Estado que no soluciona los problemas reales como la salud, como la delincuencia, y que lo único que hace es transformar un Estado grande a punta de impuestos para contratar aparataje político, militantes de partido, que muchas veces ni siquiera son profesionales en su área o su expertise. Entonces, yo soy de la idea de que se ingrese una reforma tributaria una vez al año, disminuir los impuestos para incentivar la inversión, y un Estado mucho más chico, mucho más eficiente y que logre satisfacer las problemáticas que Chile enfrenta. Diputado Jorge Durán, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias. La conversación, el diálogo, los temas de contingencia. Nosotros seguimos revisando este importante proyecto aquí en Puntos de Vista. Bueno, y seguimos nosotros revisando este tema. Vamos a conversar ahora con el diputado Tomás de Rementería, quien gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Encantado por la invitación. Aquí siempre en nuestro canal vamos a estar disponibles. Diputado, conversemos un poco acerca de este proyecto, de esta iniciativa que ha sido muy controversial, pero que obviamente tiene diferentes aspectos a ponderar. Es un proyecto que ya se dice, el sexto retiro, pero cada uno de los proyectos que se ha presentado tiene matices diferentes. Totalmente. Estos son 10 proyectos de reforma constitucional que se refundieron en uno solo con la idea matriz, que es establecer un sistema de retiro de fondos de pensiones de las cuentas individuales de capitalización, que las personas puedan llevárselo y sacarlo en efectivo desde el 100%, hay otros el 10%, otros el 10% para fines específicos, pero todos tienen esa idea matriz y eso es lo que se está siendo discutido y que fue rechazado en la Comisión de Constitución. Ahora, diputado, respecto justamente a este rechazo de la idea de legislar y a la posibilidad de perseverar en estas alternativas, ¿es prudente pensar en un proyecto de estas características? ¿Debieran ser otras quizás las alternativas que debiera manejar el gobierno para ayudar a las familias que requieren justamente de mayores recursos? Bueno, el ministro Marcel nos señalaba ayer que una persona que gana más o menos 500.000 pesos, 550.000, que retira un 10%, retira 1 millón de pesos, por ejemplo, ese millón de pesos, en su mayoría, prácticamente el 70%, va a ser consumido por la inflación que va a generar el aumento de costos de la vida por el propio retiro. Vimos que los retiros anteriores generaron eso y fueron dados en otro contexto, en un contexto de una pandemia mundial, donde obviamente se desacelera la economía. En este momento estamos en un momento de aceleración del consumo y de alta inflación, entonces establecer un nuevo retiro no tiene mucho sentido. Y sí establecer medidas, y además que la gente no debería por qué financiar con sus propias pensiones situaciones de crisis. Pero sí hay otras ayudas que se están dando y por eso me extraña que personas que se ausentaron de la votación de la reforma tributaria, que servía, por ejemplo, para aumentar la pensión garantizada universal a 250.000 pesos, sabemos que esta es una pensión básica, pero también aumenta las pensiones, la recibe es universal, la reciben las personas que tienen pensiones bajas o pensiones de medianas incluso, hasta 1 millón de pesos más o menos. Entonces creo que ahí era una ayuda que podía hacer. También ahora se aprobó expandir el bono de invierno, hacerlo extensivo a más personas y también otras medidas que hemos visto que son, por ejemplo, el aumento del sueldo mínimo hasta 500.000 pesos. Las negativas entonces a perseverar en iniciativas de estas características, y lo digo porque para explicárselo bien simple a la gente, no es por negarle el dinero que es de ellos, sino que es por evitar rebotes que a la larga serían más perjudiciales que el retiro de la plata en efectivo hoy. Totalmente, además es introducir un forado en las pensiones de las personas. Hoy día prácticamente el 30% de los cotizantes ya no tiene fondos después de los retiros. Personas que sí cotizaron y que sacaron, hoy hay otro porcentaje importante que tiene fondos inferiores a 1 millón de pesos. Sacar ese dinero no tiene sentido porque solo va a ser presión inflacionaria, no va a cambiar tanto el tema económico y deja un forado al sistema de pensiones enorme que finalmente
este ahorro forzoso que existe porque en el fondo es la forma que después nosotros podamos subsistir en nuestra vejez y no subsistir solo dependiente del Estado. Entonces, es por eso que existe un sistema de ahorro forzoso, que en este caso es de capitalización individual, no para un sistema de ahorro para después hacer compras y sacar estos fondos de pensiones. ¿Qué pasa con esta incertidumbre que se genera, diputado? Se lo planteo porque, más allá del resultado de esta última votación, hay parlamentarios en que insisten en que se debe seguir perseverando en la presentación de proyectos de esta línea. ¿Qué pasa con el mercado que exige certezas, que exige certidumbre, acompañado también por lo que usted mencionaba, la reforma tributaria que no se ha podido materializar? O sea, ¿hasta dónde se puede resistir un escenario donde no se sepa lo que va a pasar? Yo creo que acá debe haber seriedad. Debe esta Cámara recuperar un poco el prestigio que ha gozado históricamente, porque vemos que cuando se enarbola esta idea de los retiros de forma, digamos, bufonesca, digamos, no considerando las circunstancias, no teniendo seriedad y haciéndolo solo un juego para hacer un negocio personal, engañando a la gente, haciéndole creer que esto es beneficioso para ellos cuando no lo es, con un discurso facilista e individualista, se hace daño no solo al mercado, sino que a las instituciones y a las propias personas, que son finalmente los que sufren esto, sufren las consecuencias de la inflación, sufren las consecuencias, por ejemplo, nos explicaban la influencia que tuvo esto en el mercado financiero. Hoy día vamos a condenar a personas que, si seguimos haciendo retiros, los fondos de pensiones servían para financiar créditos hipotecarios, digamos. O sea, hoy día es cada vez más difícil acceder a un crédito hipotecario, vamos a crear una sociedad de arrendatarios, como decían. Entonces, realmente creo que hoy día no tiene ni un sentido y que tiene que haber un gran pacto de terminar con esto, pero sin perjuicio de ello, siguiendo la norma, en un año más podrían los diputados que insisten en esto todos los años volver a presentarlo, porque sabemos que una vez rechazado tienen un año para que poder ser discutido de nuevo la idea matriz de este proyecto, que es alguna forma de retiro de fondos de pensiones. Ahora, diputado, hay otro aspecto que se abre y que queda sobre la mesa, y que es la reforma de pensiones, porque todo esto está ocurriendo porque el sistema de pensiones hoy no resiste análisis respecto a que no funciona. ¿Qué va a pasar con eso también? O sea, estos proyectos dejan claro que hay una necesidad urgente que no se ha podido cubrir. Sin duda, el sistema de pensiones chileno está en entredicho por los propios cotizantes. Esto del retiro yo creo que refuerza la posición individualista de un sistema de pensiones. Es mi plata y la sacamos. Cuando aquí lo que hay que hacer es establecer una parte que sea individual, pero también un sistema que ayude a los más desposeídos, a los que no han tenido, a esas personas que quedaron sin fondos de pensiones. Creo que hoy día la discusión grande debería ser cómo llegamos a un gran acuerdo de reforma previsional de un sistema que sea validado por los chilenos, que no tenga que ser financiado íntegramente por el Estado a las personas que llegan a una vejez sin ingresos, que no hayan estas ganancias exorbitantes que tienen las empresas de FP. Entonces, entrar a esta discusión pequeña del retiro o no el retiro, finalmente yo sé que tiene un objetivo de facilismo, que de doble sentido, de que todos queremos tener plata rápido y también otros quieren tener votos rápido, y que una forma de hacerlo es esa. Pero yo llamo a que tengamos calma y busquemos la forma de hacerlo. Ya se están entregando soluciones a una serie de temas. El fin de la tarifa invierno, por ejemplo, que va a hacer bajar las cuentas de la luz en las comunas más populares. Vemos ahí que hay una agenda contra los abusos, el tema de la ISAPRE. Entonces, distraerse en esta medida de una vez, ¿qué vamos a hacer? Cada vez que tengamos un problema, después se va a acabar la plata de las pensiones, si hacemos que cada vez tenemos que ir a parchar las deudas o los problemas económicos de la gente con la plata de las pensiones. ¿Y cómo nos ponemos de acuerdo, diputado, para avanzar en esta reforma previsional? Algunos dicen que hay un proyecto presentado por el expresidente, otros van más atrás en el tiempo, hablan de los pilares que cimentó la expresidenta Bachelet, pero más allá de las palabras, no hay un acuerdo definitivo respecto de cómo perseverar. ¿Es menester, por ejemplo, que la reforma tributaria sea carne para avanzar en una reforma de pensiones? ¿Está amarrado a eso? ¿Se puede un camino alternativo? Porque el tiempo sigue pasando y las soluciones no llegan. Yo creo que hay que rescatar todo lo que se ha hecho antes y conversar mucho. Conversar entre nosotros los parlamentarios, conversar el gobierno con los empresarios, con el mundo de los jubilados, con el mundo de los sindicatos del trabajo, las cuidadoras, todas las personas que tenemos que participan en nuestra sociedad, los sindicatos específicos de gremios. O sea, yo creo que hay que hacer un gran acuerdo nacional que incluya la reforma previsional, también la reforma tributaria y también una agenda general de crecimiento, de empleo. O sea, yo creo que se puede conectar todo y tener un acuerdo que llegue a buen puerto
y que solucione en definitiva la incertidumbre que hay en pensiones y que genere un pacto fiscal a largo plazo que funcione para recaudar mejores impuestos, modernizar el Estado, combatir la evasión y la elusión. O sea, creemos que todo está interconectado y que hay que mirar esto de forma, mirarlo para los 30 años siguientes, no con éxito hoy día. Perfecto, diputado Tomás de Rementería, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchísimas gracias por la invitación y encantado de contar conmigo para lo que sea necesario acá en el canal de la Cámara de Diputados. Gracias, diputado. La conversación, el diálogo aquí en Puntos de Vista, los temas contingentes, los temas de actualidad, los temas que son analizados por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad.